Romanos capítulo 12, verso 14 al 21. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. La semana pasada, que estuvimos estudiando los versículos anteriores, mirábamos cómo el apóstol Pablo escribe aquí a la iglesia y los llama a la unidad, ¿verdad? Los llama al amor, a un amor genuino, sincero, no fingido, al amor fraternal. Y mirábamos cómo Dios es el que deposita su amor en nosotros, en nuestros corazones, por medio de su Espíritu Santo, que es un amor que no es un amor natural que nosotros nacemos con él, sino que es el amor de Dios que ha sido derramado sobre nuestras vidas. Pero hablábamos también la responsabilidad que nosotros tenemos de cultivar ese amor, ¿verdad? Y de guardar esa unidad como iglesia. Y aunque hasta cierto punto estas palabras de estos versículos que estuvimos estudiando la semana pasada, hasta cierto punto tal vez se nos hagan un poco difíciles de ponerlas por obra, y que de hecho son difíciles, porque la misma experiencia nos los dice, como congregación, como grupo de personas que nos congregamos en el mismo lugar. Pues la experiencia nos dice que no es fácil el poder amarnos unos a otros de la manera que la palabra de Dios nos los pide, y el poder guardar la unidad, poder servirnos unos a otros. Pero en los textos, en los versículos que acabamos de leer, todavía podemos mirar ahí, según lo que yo estuve estudiando, y a primera vista leer estos textos, se nos hacen más difíciles aún. Al leer estos textos del verso 14 al verso 21, yo lo podía mirar y me imaginaba como cuando uno empieza a entrar a un río, a un mar, y comienza uno a entrar hasta el agua, hasta las rodillas, ¿verdad? Pero después sigue uno caminando y se va sumergiendo en aguas más profundas todavía. Entonces estas palabras del apóstol Pablo a la iglesia se me figuran así, que el apóstol Pablo va entrando poco a poco en una profundidad más grande de la enseñanza cristiana. Y algo que quiero yo recordar, que hablamos también la semana pasada y en las semanas pasadas, que hemos estado recordando y haciendo énfasis en que el apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia, y que específicamente aquí a partir del capítulo 12 son mandamientos, y decíamos que no son opcionales, sino que es para nosotros una obligación como cristianos el cumplirlos. Entonces, aunque estas palabras se nos hagan difíciles, se nos hagan inclusive a veces hasta imposible cumplirlas, tenemos nosotros que entender que son mandamientos de Dios para que nosotros andemos en ellos. Y al leer estos versículos podemos escuchar estas palabras y tal vez miramos la descripción del apóstol Pablo de una perfección, ¿verdad? De una vida cristiana perfecta, en la que todo creyente debemos andar. Si nosotros ponemos atención a lo que hemos leído, las palabras que hemos leído y el tipo de mandamientos que se nos da,
verdaderamente nosotros podemos pensar, si les ponemos atención, podemos decir nosotros es imposible vivir así. Sin embargo, recordemos que el Señor Jesucristo, en el Sermón del Monte, en el capítulo 5, verso 48, Él dijo estas palabras: sed pues perfectos, así como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, para nosotros como cristianos, digamos, hermanos, que nuestra meta verdaderamente es la perfección, entendiendo sin lugar a dudas que mientras estemos en esta vida es prácticamente imposible que nosotros podamos alcanzar esa perfección, porque el Señor Jesucristo pone énfasis y dice: así como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces creo yo que ningún ser humano sobre esta tierra ha alcanzado ni alcanzará dicha perfección. Sin embargo, eso no es motivo para nosotros renunciar a ello, sino por el contrario, esforzarnos y caminar hacia ella, sabiendo que un día, y como lo hemos repetido más de alguna ocasión, la vamos a alcanzar. ¿Cuándo? Cuando estemos en la presencia de Dios. Sin embargo, mientras estamos en el transcurso de esta vida, nosotros nos vamos dirigiendo hacia ella. Estas palabras suenan también como un ideal, ¿verdad? Inalcanzable tal vez también para muchos de nosotros, una utopía, ¿verdad? Utilizan esa palabra los gobiernos, un gobierno ideal, un gobierno que sería ideal vivir así, más que sin embargo no se puede alcanzar ese ideal por causa de la imperfección precisamente humana. Sin embargo, es muy ilustrativo, hermanos, que estas palabras estén aquí. Y repito que no son una opción para nosotros, y al leerlas, como vamos a estar ahorita meditando en ellas, vamos a darnos cuenta, si no nos hemos dado cuenta de ello, o vamos a confirmar verdaderamente la seriedad de lo que se trata la vida cristiana, y conformar que esto no es un juego, que no es, como dicen algunos, el jugar a la iglesia, ¿verdad? El congregarnos cada domingo, el cantar algunos 4 o 5 cantos y hacer algunas cosas ahí y retirarnos a nuestra casa. Es un verdadero reto al que nosotros somos llamados como cristianos. Entonces el apóstol Pablo quiere comenzar en el verso 14, cuando dice: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Cuando leemos estas palabras vienen a nuestra mente también, sobre todo porque aquí estudiamos hace un par de años el Sermón del Monte, la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. O si eres un asiduo lector de la Escritura y has pasado en algunas ocasiones por ahí, van a venir a tu mente las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando leemos este mandamiento del apóstol Pablo: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. En Mateo capítulo 5, versículo 44, cuando el Señor Jesucristo dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os ultrajan y os persiguen. Son palabras extremas, hermanos, esas son palabras demasiado profundas, demasiado serias, que, les repito, si nosotros las meditamos y pensamos en por qué están escritas aquí, y que están escritas aquí para que nosotros vivamos así, entonces nosotros comenzamos a mirar la profundidad y la dificultad verdaderamente de la vida cristiana, haciendo un comparativo con la ley que Dios le dio a Moisés, y que aquí mismo en la carta a los Romanos estudiamos un poco acerca de ello, y miramos que el propósito de la ley, que los judíos habían pensado que era para cumplirla y poder ellos presentarse como justos delante de Dios por haber cumplido la ley. Sin embargo, el apóstol Pablo nos enseña aquí en esta carta que la ley fue escrita precisamente para todo lo contrario, para que nosotros miremos la imposibilidad de nosotros cumplir las demandas de Dios
Entonces nosotros, al darnos cuenta de eso, llegar rendidos delante de Él y poderle decir al Señor: ten misericordia de mí. Soy pecador, he fallado, no puedo cumplir la ley. Señor, derrama tu gracia sobre mi vida. Entonces, al mirar estas palabras, hermanos, es la misma intención de Dios, del Espíritu Santo en nuestras vidas, el poder decir este mandamiento es muy difícil para cumplir. Entonces nosotros llegar rendidos delante de Dios y decirle: Señor, ten misericordia de mí. Porque esto es lo cotidiano, hermanos, de la vida diaria, cuando nos dice: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. El apóstol Pablo se está refiriendo específicamente a la persecución que iba a venir, o que ya estaba sucediendo seguramente en aquellos tiempos, a los cristianos por causa de haber puesto su fe en Jesucristo, por causa de la fe. Entonces es lo mismo para nosotros, que el momento de nosotros creer en el Señor Jesucristo, nosotros nos ponemos en contra de la corriente de este mundo. Nos ponemos en la fe que el Señor nos enseña en su escritura, en su doctrina, en su enseñanza. Nos ponemos opuestos completamente a la corriente de este mundo. Entonces nosotros vamos, si no vamos a sufrir persecución como lo sufrieron los primeros cristianos y algunos cristianos que están alrededor del mundo en este momento, sí vamos a sufrir consecuencias por causa de la fe que hemos puesto en el Señor Jesucristo. ¿Y cuál debe de ser la reacción de nosotros como creyentes? En los versos anteriores que estuvimos estudiando las 2 últimas semanas, miramos cómo nosotros nos debemos de conducir en la iglesia, en nuestra congregación, en una congregación local como esta, o con otros hermanos que nosotros tengamos relaciones. Pero aquí, en estos versos, el apóstol Pablo nos está hablando cómo debemos nosotros de conducirnos fuera de las 4 paredes de la iglesia. Y aunque menciona un par de versículos aún, el versículo 15, el versículo 16, donde nos habla todavía de la relación unos con otros en la congregación, pero a partir del 17 en adelante nos vuelve a hablar de nuestra relación con las personas que están fuera de la congregación. Y miramos también la similitud de la enseñanza del Señor Jesucristo, del Sermón del Monte, que no habla de relaciones cualquiera, sino habla de relaciones con aquellas personas que por alguna razón se han constituido nuestros enemigos. Ahora yo quiero aclarar una cuestión aquí. Nosotros no tenemos enemigos en el sentido de que nosotros provoquemos a las personas para que se vuelvan nuestros enemigos, sino que simplemente las personas que hay en este mundo, al no comulgar con nuestra fe, con la enseñanza que nosotros hemos recibido, simple y sencillamente se vuelven en contra nuestra. Entonces nosotros tenemos que tener la prudencia, hermanos, la sabiduría, para no ser nosotros los causantes de la animadversión de las personas hacia nosotros. Porque yo recuerdo cuando no era creyente, recuerdo a varias personas llamadas cristianas, y recuerdo que venían a mí o otras personas con una dureza que más bien parecía una crítica muy fuerte, ¿verdad?, a la vida que uno estaba llevando. Pues uno obviamente se volvía en contra de aquellas personas por falta de sabiduría y de prudencia al decir las cosas que tenían que decirnos a nosotros. Entonces nosotros no tenemos enemigos en ese sentido que nosotros hagamos enemigos, sino que las personas se vuelven en contra de la fe que nosotros hemos abrazado. Se vuelven, hermanos, en contra de nuestro Señor Jesucristo, que no está ya físicamente entre nosotros, como no estaba físicamente en la iglesia primitiva, que le habían crucificado, lo habían torturado, lo habían colgado en la cruz, pero estaba la iglesia. ¿Cómo siguieron persiguiendo a la iglesia? El Señor Jesucristo resucitado, si recuerdan el pasaje en Hechos capítulo 9, cuando Saulo, el apóstol Pablo, iba persiguiendo a los cristianos, el Señor Jesucristo le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque era una persecución que el apóstol Pablo no estaba haciendo propiamente a la iglesia, pero principalmente
a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos enemigos. ¿Y cuál es la respuesta nuestra hacia esas personas? El apóstol Pablo dice bendecid. ¿Qué significa la palabra bendecid? Es precisamente desear el bien para otras personas, hablarlo, decir, deseo el bien para aquella persona. Y en nuestro trato en la vida diaria sabemos nosotros que eso es difícil, hermanos. Cuando algunas personas se vuelven en contra de nosotros, vamos a poner a un lado la cuestión de la fe. Simplemente en cuestiones cotidianas de la vida, cuando personas se vuelven en contra de nosotros y cometen males en contra de nosotros, ¿a poco es fácil bendecir a las personas? ¿A poco es fácil para nosotros como seres humanos con nuestros labios proclamar, Señor, yo deseo el bien para esa persona? Que tú derrames tu bendición, que tú lo salves, tu gracia y tu misericordia sobre esa persona. La verdad es de que no es fácil para nosotros. En días pasados, hace como 3 o 4 días, estaba en algún lugar en mi carro y estaba buscando un lugar donde estacionarme. Era una calle muy angosta y no encontraba dónde estacionarme, entonces iba yo despacito y pasó un carro por un lado, desesperado el hombre, ¿no? Y pues me lanzó un improperio, una maldición. Y yo creo que todos nosotros sentimos algo, ¿verdad? Cuando nos ofenden, cuando nos dicen algo fuerte, pues nuestro deseo de primera mano no es bendecir o desearle el bien a esa persona. Nuestro deseo primeramente es contestar igual como nos han hecho, ¿verdad? Pero el Señor nos dice aquí tajantemente a nosotros como creyentes, como cristianos, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Hay un comentarista que escribió una frase que me pareció muy interesante para compartirla con ustedes. Él se llama Douglas J. Moo. Tiene un comentario acerca del libro de los Romanos, la carta a los Romanos, y escribió esta frase: como Jesús, Pablo nos llama a volver la otra mejilla, haciendo gala de un amor a los demás que trasciende por completo los límites normales del afecto humano. Hay una parte en el Sermón del Monte donde dice, si amáis a los que los aman, ¿qué hacen de más? Porque también los gentiles hacen lo mismo, ¿verdad? Aman a los que los aman a sus hijos, aman a sus padres, aman a sus esposas, pero ¿qué hacen de más? Esta frase me parece interesante, se la leo una vez más. Dice, como Jesús, Pablo nos llama a volver la otra mejilla, haciendo gala de un amor a los demás que trasciende por completo los límites normales del afecto humano. Entonces el amor que Dios nos ha dado, hermanos, es un amor sobrenatural. Es un amor que verdaderamente no es de este mundo. Por eso les decía hace unos momentos, me parece a mí al leer estos textos como si estuviéramos entrando en un mar, ¿verdad? Donde el agua nos llega primeramente hasta los tobillos, después hasta las rodillas y después entramos en aguas profundas. El Señor Jesucristo mismo le dijo a sus apóstoles, al apóstol Pedro, ¿verdad? Cuando estaban pescando y no pescaban nada, le dice, Pedro, boga mar adentro. Hay muchos predicadores, hermanos, que al hablar de lo sobrenatural, de las cosas de Dios, en donde los cristianos deben vivir, dicen, en lo sobrenatural, en las cosas profundas. Ellos llaman a lo sobrenatural, entra en lo sobrenatural de Dios, donde están los milagros, donde está la palabra de profecía, donde Dios te va a mostrar cosas que ojo no vio, ni oído jamás. Cosas profundas, ¿verdad? Que todos queremos, ¿verdad? Y vamos hacia allá, querer entrar en aguas profundas. Sin embargo, entrar en aguas profundas es practicar la vida cristiana aquí en la tierra, con las demás personas. El poder verdaderamente nosotros predicar el evangelio que nosotros hemos creído con nuestra manera de vivir. Hay un predicador, Charles Spurgeon, él escribió esta frase y dice,
Dice él, tus acciones hablan tan fuerte que no me dejan oír tus palabras. Es tan importante, hermanos, la manera que nosotros nos conducimos, porque estamos en este mundo, ¿para qué? Estamos en este mundo para proclamar el Evangelio, para proclamar las buenas nuevas de salvación para otros. ¿Y quiénes son esos otros? Como el Señor Jesús le dice a aquel hombre, ¿verdad? Le preguntó el hombre a aquel, ¿y quién es mi prójimo? Pues mi prójimo son personas a las que yo amo entrañablemente, dentro de mi familia, amigos, personas con las que yo tengo cierta amistad. Pero mi prójimo también son aquellos que se han constituido en mis enemigos. ¿Y cómo van a escuchar mis palabras si no voy primeramente con una actitud de un genuino amor hacia ellos? Recordemos lo que el apóstol Pablo nos dice en el verso 9, el amor sea sin fingimiento. Y si hablamos que hay cierta dificultad entre nosotros como creyentes, a veces el poder amarnos de una manera genuina, sincera, pensemos la dificultad que es amar a las personas que están allá afuera. Sin embargo, el Señor Jesucristo es el ejemplo mayor para nosotros, que Él dio su vida por todos nosotros cuando nosotros éramos sus enemigos. El verso 15 y el 16, aquí el apóstol Pablo habla seguramente a la iglesia, se dirige a la iglesia y les dice: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Yo pienso, hermanos, y creo que estos textos, porque es como un paréntesis para después el apóstol Pablo seguir en ese aspecto de la enseñanza en contra de la relación con nuestros enemigos, aquellos que se han constituido en enemigos de nosotros o de nuestra fe, que reafirma una vez más la unidad que nosotros debemos de tener como iglesia, porque de aquí partimos nosotros hacia afuera. ¿Cómo partimos nosotros al mundo a predicar la fe que hemos recibido si primeramente nosotros no hemos afirmado un amor genuino entre nosotros? El verso 15, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. ¿Qué significa esto, hermanos? Yo le preguntaría a usted, ¿qué es más fácil? Si miramos estas dos frases, ¿qué sería más fácil para nosotros? ¿Gozarnos con los que se gozan o llorar con los que lloran? Y tal vez pudiéramos decir, bueno, pues es más fácil gozarnos con los que se gozan, ¿verdad? Porque gozarse es algo alegre, algo que todos queremos hacer. Y llorar, pues ¿quién quiere llorar? Sin embargo, hermanos, hasta cierto punto el derramar lágrimas es hasta cierto punto fácil. Cuando miramos la tragedia, que le está sucediendo algo difícil, nosotros no batallamos mucho para llorar. Miramos una película trágica, ¿no? Y algunos que son fáciles para la lágrima, pues ahí estamos derramando nuestras lágrimas. Pero ¿cuántos nos gozamos cuando nosotros tenemos carencias de muchas cosas y miramos a otras personas que están prosperando, ¿verdad? Que lo tienen todo. Hermanos, somos seres humanos pecadores, esa es la realidad que la palabra de Dios nos presenta a todos nosotros y que debemos nosotros recibir y aceptar, porque el conocer nuestra condición es de bendición para nosotros. El hecho de el sentir celos o envidia es algo que se nos da de una manera natural. Cuando miramos la prosperidad o el bienestar de otros, tal vez no lo manifestamos abiertamente, pero sentimos el aguijón en nuestro corazón. De tal manera que cuando lo identificamos, tenemos que venir con el Señor y decirle: Señor, ayúdame a no sentir ese aguijón de los celos o de la envidia. Aquí nos habla, hermanos, de una completa identificación con los demás, de una empatía con las demás personas en las que nosotros podamos estar con ellos en todo tiempo. Si les está yendo bien, bendito sea Dios, qué bueno. Tengo 6 meses desempleado, me está yendo mal, Señor, ¿por qué?
¿Por qué me está sucediendo esto? Y veo a mi hermano que está ahí, ¿verdad? Que está prosperando, y empiezo a pensar, este hermano no se ha esforzado mucho en la vida cristiana. Mira cómo le está yendo, le está viendo bien, Señor, ¿qué está pasando conmigo? Eso no es a lo que nos manda la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, gózate con tu hermano, bendícelo y que le vaya mejor todavía. A eso es a lo que nos llama la palabra de Dios. Unánimes entre vosotros, no altivos. Hablábamos la semana anterior lo importante de la unanimidad en la iglesia, que seamos uno. En Juan capítulo 17, vamos para allá, Juan 17, versículo 20 al 25. Si yo preguntara aquí en esta mañana, ¿cuántos desean que esta iglesia crezca, que se llene de personas que escuchen y crean en el Evangelio y vengan y se congreguen así? Yo creo que no batallaría mucho para encontrar una unanimidad en ello, ¿verdad? La gran mayoría de nosotros por lo menos estaríamos de acuerdo, sí, desde luego. Desearíamos que se llenen las sillas que están vacías aún y comprar más para llenar este lugar. Sin embargo, ¿qué debemos de hacer nosotros para ser efectivos, para que eso pueda cumplirse? Aquí en Juan capítulo 17, verso 20 al 25, recordemos que es una oración que el Señor Jesucristo hace al Padre. Y aquí en esta parte de la oración, dice en el verso 20, empezando en el 20, dice, mas no ruego solamente por estos, por los discípulos que tenía ahí en ese momento a su lado, sino también por los que han de creer por mí en la palabra de ellos, los que vinieron después de ellos, incluyéndonos a nosotros, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Aquí lo que hemos mirado en estos textos, hermanos, si lo podemos resumir en una palabra en cuanto a nosotros como cristianos, a quienes se refiere el Señor diciendo, Padre, no te pido solamente por eso, sino por los que van a venir, por la palabra de ellos, que sean uno, así como tú y yo somos uno, para que el mundo crea que tú me has enviado. Podemos resumir en esta palabra, credibilidad. Credibilidad. Y la pregunta sería, nosotros como iglesia cristiana, hablando en términos generales, universal, la iglesia católica significa iglesia universal. ¿Tendrá credibilidad la iglesia universal de Jesucristo? Pero si nos reducimos, ¿verdad? Y hablamos de manera local nosotros, para abreviar el tiempo y no hablar del país, del estado, de la ciudad, sino vamos a hablar directamente de nosotros, aquí en esta congregación, Visión de Gracia, que está en esta colonia, El Porvenir. ¿Tendremos nosotros credibilidad delante de las personas? ¿Tendremos nosotros credibilidad como congregación en esta colonia en la que Dios nos ha puesto? ¿Tendremos credibilidad cada uno de nosotros de manera individual en los lugares donde nosotros nos desenvolvemos, en medio de nuestras familias, de nuestros trabajos, de nuestras comunidades? ¿Tendremos nosotros credibilidad de tal manera que las personas presten atentamente atención a lo que nosotros tenemos que decirle? El éxito que nosotros vamos a tener para ese propósito del evangelismo a lo que nosotros hemos sido llamados, y poder cumplir ese deseo genuino de poder llenar esta iglesia, no únicamente por llenarla, o por tener números, o por tener personas, sino entendiendo que cada persona que venga a este lugar verdaderamente conozca al Señor, porque así empieza diciendo el Señor Jesucristo en esta oración: Señor, que te conozcan a ti. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, a Jesucristo, a quien tú has enviado. Ese es el propósito
por el que nosotros estamos aquí, mas sin embargo, nosotros vamos a cumplir ese propósito de una manera efectiva cuando nosotros seamos unánimes. Algo que hemos estado mirando muy seguido, que nos advierte el Señor también en contra de la altivez, en contra del orgullo, en contra de la vanagloria, que es un obstáculo tremendo para esa unidad. Por eso dice aquí el verso 16, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Y enseguida el verso 17 el apóstol Pablo una vez más comienza a hablar acerca de esa relación tan difícil a la que nosotros somos llamados, cuando dice no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. La venganza, hermanos. Hay una frase que dice, qué dulce es la venganza, ¿verdad? La verdad de las cosas es que la venganza se nos da a nosotros de una manera natural. Recuerdo, en mis recuerdos de mi niñez, perdóname que hable un poquito de eso, pero me acuerdo recuerdo a mi madre, ¿no? A mi mamá sentada delante de la televisión mirando aquellas telenovelas antiguas. En las telenovelas siempre hay el villano, ¿verdad? Están los buenos, ¿no? Y está el villano que le hace la vida imposible, ¿no? ¿Cuántos de aquí han mirado novelas o están mirando alguna? ¿Cuál están mirando, María? Pues siempre hay un antagonista, ¿no? Y me acuerdo que mi madre, cuando le daban su merecido al villano o a la villana, daba una expresión de regocijo, de gozo, y decía, ándele, ándele. Y soltaba otras palabras, ¿no? Cuando nosotros vamos a mirar alguna película al cine, siempre hay alguien, un antagonista, y muy dentro de nosotros hay un deseo que aquel hombre o que aquella mujer o que aquellas personas les den su merecido, ¿verdad? ¿Cuándo va a llegar la hora que le den su merecido a esta persona? Pero si ya hablamos de la vida real, si dejamos las novelas o las películas por un lado y hablamos de la vida real en nuestras propias relaciones personales, cuando nosotros nos hacen aún un mal, ¿qué es lo que hay en nuestro corazón? La verdad de las cosas es que hay un deseo de un desquite, de una retribución a aquello que me están haciendo de una manera natural. Esa experiencia que les platico de esta persona que venía atrás de mí en el carro, de manera natural vino a mí el impulso de responder por lo menos con un pitido. Obviamente no lo hice, pero estaba en mi corazón. Esa es la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo extrema. Si nosotros meditamos en la persona de Él, cuando fue ofendido, cuando fue vituperado, cuando fue golpeado, cuando le hicieron tantas cosas, yo meditaba al estudiar esta palabra, si Él en su corazón sintió ese aguijón de hacer algo. Pero sabe una cosa, la palabra de Dios nos dice que nuestro Señor Jesucristo fue tentado, pero no pecó, sin pecado. Entonces eso me da la respuesta que ni aún en su corazón Él pecó. Y si nosotros somos llamados, como vamos a leer el último versículo de la primera carta de Pedro, si somos llamados nosotros a seguir sus pisadas, o si somos llamados, como dice el capítulo 8 de Romanos, a ser conformados a la imagen de Jesucristo, nosotros somos llamados no a reprimir el deseo de la venganza. Somos llamados inclusive, hermanos, por medio de la práctica continua, a no sentir ese aguijón por aquellas personas cuando nos hacen el mal. Ahora, antes de que piensen que yo he llegado a ese punto, pues les confieso que aún no he llegado. Cuando me ofenden, siento el aguijón en mi corazón, y por unos instantes pienso en la oportunidad o en la manera en que pudiera hacer algo para resarcir aquello. Sin embargo, el llamado de Dios es no paguéis a nadie mal por mal.
Decía, no únicamente reprimir a aquellos, sino, sigue escribiendo el apóstol Pablo, sino procurar lo bueno delante de todos los hombres. O sea, no únicamente no tener el deseo de vengarnos de aquellas personas o de reprimirlos, sino aún procurar, porque no dice desear, tampoco dice bendecir con nuestras palabras. Señor, yo te pido que bendigas a aquella persona, sino que lo procuremos, que busquemos la manera nosotros en cuanto esté en nuestras manos de que aquella persona reciba algo bueno. Entonces estamos hablando de esto, de una enseñanza extrema, de una enseñanza verdaderamente que no es de este mundo. Parémonos en una esquina, cualquiera que sea, y comencemos a predicar estas palabras. Vayamos a una escuela, pidamos permiso de entrar en un aula de una universidad y hablemos estas palabras para ver cómo reaccionan ante ellas. Vivimos en un mundo, hermanos, y hablaba hace unos momentos, cuando nosotros nos convertimos al Señor por su gracia, por su misericordia, nosotros damos la espalda a la corriente de este mundo. Tenemos una manera de pensar completamente diferente, debemos de tener una manera de pensar completamente diferente a la que hay en este mundo. Pero en este mundo, ¿qué encontramos, hermanos? Encontramos revanchismo, encontramos la venganza, encontramos el deseo de la retribución, el deseo de que las personas le vayan mal. Sin embargo, nosotros somos llamados a una vida mejor, porque eso repercute, hermanos, repercute primeramente en la gloria de Dios. Eso repercute en nuestro bienestar espiritual, en nuestra salud espiritual. Nos guarda, hermanos, de corazones heridos, envenenados. El deseo de la venganza lastima primeramente a aquel que la desea, al que la abriga, al que la abraza en su corazón. Cuando nosotros perdonamos, hermanos, cuando nosotros perdonamos de corazón a aquellos que nos han hecho mal, probablemente aquella persona ni por enterada se dé. Pero glorificamos a Dios porque le estamos obedeciendo, que es lo que Él nos pide en su palabra, pero nosotros descansamos de aquella carga tan pesada. No paguéis mal por mal, sino procurad lo bueno delante de todos los hombres. En el versículo 20, el apóstol Pablo menciona un proverbio, cita un proverbio del Antiguo Testamento, el proverbio 25, capítulo 25, versos 21 y 22. Dice aquí el versículo 20, dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo estos ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. ¿Qué significa eso? La primera parte no tenemos mucha dificultad en entenderlo. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. No le pagues mal por mal, sino págale el mal que te ha hecho con un bien. Dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. ¿Qué espera una persona de nosotros cuando nos hacen un mal? Obviamente el pensamiento natural esperan de nosotros la misma respuesta, ¿verdad? Lo lógico, lo natural. Sin embargo, cuando nosotros respondemos de otra manera, lo que nosotros hacemos es que aquella persona se sienta avergonzada. Dios nos ha dado un evangelio maravilloso, explicado con palabras muy hermosas y maravillosas. Pero también nos ha dado, le repito, una manera de vivir que va por delante de nosotros. Un evangelismo, hermanos, efectivo, en donde nosotros predicamos el amor de Dios, verdadero, genuino, aún hacia nuestros enemigos, practicando nosotros el bien.
Verso 18, si es posible en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Dice la palabra de Dios que nosotros somos embajadores de Cristo. Un embajador de Cristo significa un representante de Jesucristo. Nosotros fuimos reconciliados con el Señor, estábamos enemistados con Él por causa del pecado. No había paz en nuestros corazones, no tanto por las situaciones de este mundo, aunque contribuyen a las cuestiones emocionales que nosotros tenemos de ánimo. Sin embargo, la mayor causa de la falta de paz en los corazones de las personas es que están enemistados con Dios. Nosotros estábamos enemistados con Dios, pero fuimos reconciliados con Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros somos llamados también a predicarles ese evangelio a las personas que les dice reconciliados con Dios. Entonces nuestras personas tenemos nosotros que ser los anunciadores, los proclamadores de ese evangelio, no únicamente en palabras, sino hablar de la paz aún a nuestros enemigos, poderles manifestar la paz que hay en nosotros y que estamos en paz nosotros porque estamos en paz con Dios. Dice, si es posible, en cuanto dependa de nosotros, estad en paz con los hombres. Eso no debería de ser una dificultad para nosotros, hermanos, porque nosotros hemos conocido la paz de primera mano. Así como hemos conocido el amor de primera mano, leían ahorita nuestras hermanas que el amor no es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros primero. La paz no es que nosotros hayamos hecho algo para congraciarnos con Dios. La paz es que Dios hizo algo para que nosotros pudiéramos tener paz con Él. Conocemos la paz como creyentes, como cristianos, debemos de conocer la paz de primera mano. No debería de ser una dificultad para nosotros estar en paz con todos los hombres, con todos los seres humanos. Preguntas que nos ayudan a evaluarnos a nosotros mismos son importantes. Por eso yo preguntaría en esta mañana, ¿con cuántas personas nosotros no tenemos paz? ¿Cuántas personas hay con las que nosotros no estamos en paz? Y la siguiente pregunta sería si es por causa de ellos, o es por causa de nosotros, o es por causa de ambos. Si es posible, en cuanto dependa de nosotros, de vosotros. Esto significa que nosotros tenemos que estar dispuestos a hacer lo que esté en nuestras manos para estar en paz con todos y poder llegar de una manera efectiva a predicarles el evangelio de la paz. Cuando el apóstol Pablo menciona aquí si es posible y en cuanto dependa de vosotros, también nos habla de que a veces no es posible, ¿verdad? A veces hacemos hasta lo imposible, no podemos estar en paz con las personas, pero ¿cuál es el precio, hermanos? ¿Cuál es el precio hasta dónde debemos nosotros de llegar para poder estar en paz con las personas? Yo creo que Hebreos capítulo 12, podemos encontrar la respuesta en el capítulo 12, verso 14. Hebreos 12, verso 14, dice así: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Por qué estarán estas dos frases juntas ahí en este texto? Seguir la paz con todos, o sea, nos reafirma, tenemos que estar en paz con todos. En cuanto dependa de nosotros, si es posible, debemos estar en paz con los demás, pero ¿a qué precio? Por eso sigue escribiendo el autor de los Hebreos, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Eso significa que no todo el tiempo vamos a estar bien con todas las personas. Nosotros desearíamos estar en paz, ¿verdad? Decía hace unos momentos, ¿por qué tenemos enemigos
No debe de ser porque nosotros nos hemos procurado enemigos, sino porque hay personas que se han constituido en nuestros enemigos. Pero tenemos que entender nosotros, hermanos, que el evangelio que nosotros predicamos, y eso es así, es real, el evangelio que nosotros predicamos muchas veces trae división. Si nosotros queremos, hermanos, estar en paz con todos y poder hablar un evangelio que no ofenda a las personas, que no le diga sus verdades, ¿no? Un evangelio que no nos diga nuestras verdades, un evangelio que no nos diga que somos pecadores, un evangelio que no nos diga que ofendemos a Dios continuamente, que necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Un evangelio que no nos diga que si continuamos en esa condición vamos a padecer por una perdición eterna en el infierno, en el lago de fuego. Son palabras también extremas que muchas veces evitamos nosotros para tener cierta paz con los demás. Sin embargo, el escritor añade, y la santidad. Debemos estar en paz con todos, pero no a costa de la verdad de la palabra de Dios. Debemos estar en paz con todos, pero no a costa de nuestra relación con Dios. En una ocasión escuché una historia del pastor John MacArthur. Él hablaba acerca de una joven de un país musulmán, y en ese país musulmán, pues obviamente el cristianismo está prácticamente abolido, pero siempre hay personas que hablan el evangelio en estos lugares de manera muy encubierta por el peligro que esto representa. Entonces esta joven recibió el evangelio, abrazó la fe en el Señor Jesucristo, y el pastor MacArthur cuenta que esta joven, lo que sucedió en la casa de esta joven es que su padre y su hermano la tundieron a golpes, la sacaron arrastrando de su casa casi muerta y la arrojaron a la calle. Y el padre le dijo: a partir de ahora tú no eres mi hija, no te queremos volver a ver. Ella, para estar en paz con aquellos hombres familiares de ella, pudo haber dicho: pues renuncio a mi fe en Cristo para estar en paz con ustedes. Pero el Señor nos dice en su palabra que es mejor estar en paz con Él que con los hombres. Esta muchacha se empezó a congregar ahí con el pastor John MacArthur y ella dio su testimonio ahí. Debemos de estar en paz con las demás personas, pero ¿a qué precio, hermanos? Estas palabras que les estoy diciendo, el evangelio provoca en determinado momento división. En Mateo capítulo 10, verso 34-36, el Señor Jesús dijo estas palabras: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada, porque he venido a poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Nos puede parecer como una contradicción, ¿verdad? Cuando dice en el verso 34, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Y cuando hablamos de que el evangelio nos trae paz, ¿verdad? Amistad con Dios, entonces, ¿cuál es la contradicción aparente que hay ahí? Pues no hay contradicción. La paz, la reconciliación con Dios, nosotros la tenemos en el momento que nosotros recibimos su palabra, recibimos su evangelio, pero tenemos que entender que eso en algunas ocasiones nos va a traer enemistad con algunas otras personas. Para empezar, nosotros, dependiendo del círculo donde nos estemos desenvolviendo antes de ser creyentes, llega un momento que nosotros mismos tenemos que cortar relación con las personas que nosotros estamos conviviendo.
Cuando el Señor me alcanzó a mí, hermanos, yo era una persona que estaba rodeada de muchas personas, amistades supuestamente con las que yo había crecido, no conocía a nadie más, no tenía otras amistades, no tenía otro círculo de personas con las cuales yo pudiera convivir. Sin embargo, al abrazar la fe, yo me di cuenta que yo no podía seguir ahí. Por las cosas que ahí se hacían, de las que yo estaba huyendo, yo no podía seguir ahí. Entonces eso obviamente me trajo una antipatía hacia aquellas personas. Yo pasaba por ahí, escuchaba algunas burlas, ¿verdad? De repente, porque ya no estaba más ahí con ellos. El Evangelio nos trae, hermanos, división. A veces el Señor Jesucristo nos habla de nuestros mismos familiares porque no conocen la fe, porque no conocen la gracia de Dios y cuál debe de ser nuestra actitud, Señor. Como Jesús, como Esteban, perdónalos porque no saben lo que hacen, por la ignorancia que hay en ellos. ¿Cuántas veces nosotros mismos fuimos esas personas antes de conocer al Señor, que vituperábamos a los cristianos, a los creyentes, pero lo hacíamos por ignorancia? Sin embargo, Dios en su misericordia, hermanos, nos ha llamado a tener paz con Él, pero tenemos nosotros que estar conscientes que ya no en el mismo grado de aquellos tiempos de la iglesia primitiva, o en el mismo grado que en algunos lugares de este mundo, pero eso nos va a traer conflictos si nosotros queremos vivir verdaderamente como Dios nos manda en su palabra. ¿Y cuál va a ser nuestra reacción ante esa reacción del mundo hacia nosotros? Pues va a ser un amor, hermanos, inexplicable, sobrenatural, en el que Dios nos pide que nosotros andemos. ¿Qué podemos esperar de este mundo, hermanos, que no conoce a Dios, que no conoce su palabra? No podemos esperar comprensión, no podemos esperar simpatía. Tal vez los primeros días, cuando miraban que verdaderamente necesitábamos a Dios por la situación en la que nos encontrábamos, tal vez nos digan, oh, qué bueno, ¿verdad? Que estás yendo a la iglesia, qué bueno que, no, pues ya necesitabas. Pero cuando nosotros les empezamos a compartir nuestra fe verdaderamente, la verdad de la palabra de Dios, vamos a experimentar el rechazo de gran parte de las personas que nosotros conocemos aún de nuestra familia, pero nosotros tenemos que estar dispuestos a eso y más, por amor a nuestro Señor Jesucristo, aquel que dio su vida por nosotros. Para terminar el verso 21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Una manera de ser vencido por lo malo es precisamente caer en esa provocación o en esa tentación de desobedecer a Dios en este punto tan importante. En el caer en el propósito que quiere nuestro enemigo, de que nosotros nos convirtamos en personas también que deseamos, igual que los demás, el mal para las personas. Que deseamos vengarnos por nosotros mismos, que en lugar de desear el bien para las personas en lo más profundo de nuestro corazón, deseamos el mal. Es una lucha muy fuerte que nosotros tenemos y en ello nos va, hermanos, la efectividad de nosotros como iglesia, como cristianos. Yo les he estado hablando aquí de situaciones hasta cierto punto cotidianas. Sin embargo, hay situaciones muy difíciles en la vida, hermanos. Hay asesinatos, hay violaciones, hay daños extremos que otras personas le hacen a otras personas. ¿Aplicará esta palabra también en estas circunstancias? ¿Aplicará esta palabra en unas circunstancias extremas? ¿Cómo sería justo pedirle a alguien que deseara el bien? Perdóname lo fuerte de lo explícito, ¿verdad? De la situación. Una mujer a su violador.
una madre al asesino de su único hijo. Sin embargo, Dios en su sabiduría nos dice, hermanos, que sí aplica. Porque le repito, es liberador para quien lleva esa carga, el perdón y la sanidad del corazón de aquella persona. Sin embargo, esto es absolutamente imposible, es difícil, es imposible. Si no partimos nosotros del punto que nosotros debemos de partir. El punto de salida para alcanzar esta meta es la cruz del Calvario, la cruz de Cristo. Así como en las carreras que hay un punto de partida para llegar a una meta, nosotros como creyentes o todos los seres humanos, para poder alcanzar estas expectativas, estos mandamientos que tiene Dios para nosotros, debemos de partir de la cruz de Cristo. Porque si nosotros partimos de la cruz de Cristo, tenemos la experiencia de lo que es la cruz de Jesucristo en nuestras vidas. Porque entonces entendemos por qué razón hubo la necesidad de que Jesús fuera colgado, fuera muerto en una cruz. Hubo la necesidad de que Jesús fuera a esta cruz, no por algo que Él hubiera hecho, sino por nuestros pecados. Porque somos pecadores, no somos cualquier pecador, hermanos, somos ofensores en gran manera de Dios mismo. No teníamos nosotros alternativa, no teníamos salida. Merecíamos la condena más alta que había para un pecador, que hay para el pecador. Porque la paga del pecado es muerte espiritual en este mundo y eterna, de aquel lado de la eternidad. Sin embargo, Jesús nos mostró, Dios en la persona de Jesucristo, toda su benevolencia, todo su amor, toda su paciencia, toda su misericordia. La cruz nos desnuda, hermanos, nos dice quiénes somos nosotros. La experiencia que he tenido, hermanos, es que yo me conozco, sé quién soy. Cualquier invitación al orgullo, a la vanagloria, viene el recuerdo, el conocimiento de dónde me sacó el Señor, me impide por completo llegar a ese punto. El negarle el perdón a alguien o el desearle el mal a alguien es algo que continuamente llega a mi corazón, pero viene el recuerdo de la razón, de la muerte de Jesús, que fue por mí, por mis pecados. Eso me hace a mí comprender y me hace entender la necesidad de que yo camine en este camino que el Señor nos ha mandado. Quiero mostrarles un pequeño video a manera de ilustración. Tal vez algunos lo hayan mirado ya, dura 4 minutos nada más. 4 o 5 minutos. Pero quisiera que lo miráramos juntos para que podamos comprender, hermanos, la situación en la que Dios nos pone en ocasiones y que podamos nosotros verdaderamente entender que estas son cosas en las cuales nosotros no tenemos opción, no tenemos alternativa. No tenemos excusa ni pretexto para no hacerlo.